Eso es lo más hermoso, poder estar en familia, papá, mamá, hijos. Eso es lo que Dios quiere. Dios está interesado en las familias, y en este mes hemos venido hablando sobre secretos para tener una familia bendecida. Y precisamente en esta mañana quiero hablarles sobre el tema legado generacional, generational legacy. Y para eso, si me pueden acompañar al libro de Josué, capítulo 24, vamos a estar leyendo los primeros 15 versículos del libro de Josué, capítulo 24, versículo 1, está aquí en la pantalla también, si me quieren seguir. Dice la palabra del Señor, Josué capítulo 24, el último capítulo del libro de Josué. Empieza así: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, llamó a sus príncipes, llamó a sus jueces, llamó a sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di al monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto. Versículo 5, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, jebeos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, le dice Josué al pueblo, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién quieren servir,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oramos. Padre, en esta hora, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que siempre nos habla, Señor, y siempre, Señor, toca nuestra vida, Señor. En esta hora yo te pido, Padre, que tu palabra, mi Dios, pueda, Señor, Padre, ir, Señor, a lo más profundo, Señor, Padre, de nuestro ser, desafiarnos, Señor, Padre. Señor, que tu palabra nos aliente, Señor, que tu palabra nos confronte, Señor, que tu palabra nos corrija, Señor, que tu palabra, Señor, Padre, Señor, nos haga ver, Señor, Padre, cómo estamos, dónde estamos, Señor Padre, porque eso es lo que tu palabra hace, Señor, en nuestras vidas, Señor. Tu palabra, Señor, nos mide, Señor Padre. Tu palabra, Señor Padre, nos examina, nos escudriña, Señor Padre. Tu palabra, mi Dios, Señor, llega a lo más profundo, Señor, de nuestro ser, Padre, y nos hace ver, Señor, en qué condición, Señor, estamos, Señor Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, oh Dios, que tu palabra, Padre, pueda llenar nuestras vidas, Señor Padre, que por medio de tu palabra, mi Dios, tú, Señor, te manifiestes, tú te glorifiques, tú, Señor Padre, te reveles, Señor Padre, a nuestras vidas, porque tú, Señor, tú mismo eres la palabra, Señor, tú eres la palabra, Padre, y en esta hora te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, creo que todos o la gran mayoría de los que estamos aquí entendemos el concepto de legado, lo que es un legado, y prácticamente el legado es aquello que se deja o se transmite a los que vienen después de nosotros, a la siguiente generación. Si usted es papá o mamá, es lo que usted deja, lo que transmite a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Y si llega todavía a ver a los hijos de sus hijos, de sus hijos, eso es lo que es un legado. Y antes, si alguien nacía en una familia real, en una familia, ¿verdad?, de poder, de riquezas, el legado que se dejaba a las siguientes generaciones era eso mismo, era realeza, era el trono a un reinado, era poder, era posesiones. Asimismo, si uno nacía o crecía en una familia de esclavos, eso era el legado que se dejaba. Es más, yo leía que las generaciones de esclavos que por mucho tiempo fueron esclavos de generación en generación en generación, nacían con el concepto que para eso ellos habían nacido, simplemente para ser esclavos, porque sus abuelos fueron esclavos, porque sus padres fueron esclavos. Sí, ese es el legado de esclavitud generacional que se dejó por mucho tiempo. La pregunta que quiero hacerle en esta mañana es: ¿qué legado quiere dejar usted? ¿Qué legado quiere dejar a usted a los suyos? ¿Qué es lo que usted quiere transmitir a sus hijos? ¿Qué es lo que usted quiere dar a las próximas generaciones? ¿Con qué quiere usted que se queden las próximas generaciones? Yo sé que en nuestra comunidad, nuestros padres, mis padres, hablo también por lo personal, ¿no?
vinieron a este país de otro país sin nada, sacrificando mucho, dejando atrás familia, dejando atrás sus costumbres para venir a este país y darnos a mí como sus hijos una mejor vida, una oportunidad o más oportunidades. Muchos papás, tal vez usted sea uno de esos que vino a este país buscando una mejor oportunidad para usted, pero también para los suyos, para sus hijos, para que ellos puedan vivir mejor, para que ellos tengan más oportunidades económicas, ¿verdad? Y está bien eso, pero más allá de un legado material, más allá de que usted quiera darle cosas materiales a sus hijos, de que usted quiera comprarle un teléfono, que usted quiera comprarle los nuevos Jordans o los nuevos Nikes o que usted quiera comprarle cualquier otra cosa que ellos deseen. Hablo de un legado inmaterial, no material. ¿Qué legado quiere dejar usted? Que no solo se queden con lo material, que no solo se queden con la casa que usted compró, que no solo se queden con el carro o cualquier otra posesión que usted tenga o cualquier otra herencia material que usted quiera dejar. ¿Qué legado quiere dejar en la vida de sus hijos, de los suyos, de la próxima generación? ¿Cómo lo recordarán sus hijos y la próxima generación? La pregunta que vale la pena hacernos en esta mañana es: ¿qué huella voy a dejar en los míos? ¿Cuál es la huella que voy a dejar? ¿Cuál es la marca que yo voy a dejar en ellos? ¿Qué es lo que voy a dejar en ellos? ¿Cómo seremos recordados? ¿Qué legado dejaremos a nuestros hijos? El capítulo 24 de Josué, que acabamos de leer, nos relata a un hombre que ya está a punto de partir la tierra. Pero antes de partir la tierra, él tiene un mensaje para el pueblo. Digamos que es como cuando el presidente antiguo está a punto de dejar la Casa Blanca, está a punto de dejar de ser presidente. Se le llama the farewell address, ¿verdad? Es el discurso de despedida. Y él da un discurso antes de que él se vaya. Josué está dando un discurso de despedida en el capítulo 24 de Josué. Es el último capítulo de Josué. Después de eso empiezan el libro de los jueces, que ya es otra historia. Pero Josué quiere darle unas últimas palabras a este pueblo. Es un pueblo que ya está dentro de la tierra prometida. No es un pueblo que está en el desierto en busca de la tierra prometida. No es un pueblo que está en la conquista de la tierra prometida. Es un pueblo que ya están en la tierra que tanto habían esperado, en la tierra que tanto habían anhelado, la tierra que tanto les habían dicho sus padres, los papás de los papás, ¿verdad? De todo, de los abuelos, los bisabuelos, la promesa que Dios le hizo desde antes, desde muchas generaciones antes. Ellos la estaban viviendo ahí en la tierra prometida. Ya eran dueños de esa tierra, y Josué tiene un discurso final a esta nueva generación que ya está ahí en la tierra que Dios les había prometido. Y Josué tiene unas palabras para ellos antes de que él parta, antes de que él se vaya, antes de que él se muera. Él se dirige
a una nueva generación, a un nuevo pueblo, con ya una nueva generación. Ya no es la generación que estaba con Moisés, ya no es la generación de cuando Josué fue llamado. Era una nueva generación que iba creciendo, que quizás estaban pequeños en el momento de la conquista, pero que ahora ya estaban ya adultos, ya estaban grandes, y Josué quiere darles unas palabras, quiere darles un mensaje a esta nueva generación. Josué no quiere, el mensaje de Josué no es que el pueblo se quede con su liderazgo. No, Josué no quería hablarles a ellos de liderazgo. Josué no quiere hablarle a este pueblo, a esta nueva generación sobre su valentía. Josué no quiere darles un mensaje de cómo ser valiente así como Josué, no. Josué no quiere hablarles a esta nueva generación sobre la tierra con la que se habían quedado, sobre cómo ser un conquistador así como él lo había hecho. No, ese no es el discurso que quiere dar Josué. Josué, en el capítulo 24, el mensaje principal que Josué, el legado de Josué a este pueblo en el capítulo 24, el resumido es: recuerden a Dios, teman a Dios y sírvanle al Dios que los ha traído a este lugar donde están pisando ustedes. Recuerdan a Dios, teman a Dios y sírvanle al Dios que nos ha traído desde muchas generaciones atrás, desde antes aquí, a la promesa que estamos viendo. A ese Dios, sírvanle, teman, recuérdenlo. Ese es el legado, ese es el mensaje que Josué quiere dirigir a este pueblo. Pero vamos a verlo, vamos a ver este pasaje más detenidamente, hermano. Lo que nosotros, hermano, lo que Dios nos está llamando a hacer es dejar un legado de fe, de devoción y de compromiso a nuestro Dios. Josué 1:1 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel y lo reunió en Siquem. Quiero que usted ponga atención el lugar donde él reunió a todos, a los ancianos de Israel, a sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales, a todas las tribus de Israel, a todas las familias, a todo el pueblo, a todos los reunió en un lugar llamado Siquem. Si usted sabe la historia, si usted ha leído la escritura en Génesis, usted se familiariza con este lugar Siquem. Porque en Siquem habían sucedido muchos acontecimientos. Era un lugar donde muchas cosas habían pasado. Ahí en Siquem fue donde Dios se le reveló a Abraham. Ahí, en ese lugar donde estaban reunidos todos, donde Josué los convocó a hablar con ellos. Ahí Dios le dijo a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Y ahí Abraham edificó un altar a Jehová, porque el Señor se le había aparecido ahí en Siquem. Ahí es donde Dios se le reveló a Abraham y le dijo: este lugar donde tú estás ahorita no es tuyo ahorita, pero va a ser tuyo ahí en Siquem. Ahí en Siquem, Jacob pasó por ahí
el nieto de Abraham, pasó por ahí en Siquem, ahí donde estaba el pueblo, y ahí él edificó un altar a Jehová y llamó ese lugar, ese lugar lo llamó Eloé Israel, que quiere decir el Dios de Israel o el Dios de Jacob, de él. Mi Dios eres tú, ahí en Siquem. Ahí donde estaba todo el pueblo reunido, ahí en Siquem. Siquem representaba, hermano, un lugar de llamado, un lugar de revelación, un lugar de compromiso, un lugar de devoción, porque por ahí habían pasado Abraham y Dios se le había revelado, porque por ahí había pasado Jacob y Dios se le había revelado. Y ahí Josué quiere llamar a todos y quiere decirles a la próxima generación: quiero que todos vengan aquí en Siquem, porque aquí el Señor estuvo en Siquem. Dios está llamándolos a que ustedes, hermano, lleven su familia a Siquem. Usted tiene que llevar su familia a Siquem. Lleve su familia a un lugar de llamamiento y de compromiso. Que ahí en Siquem, donde Dios lo llamó a usted, también puede llamar a sus hijos. Que ahí en Siquem, donde Dios se encontró, se reveló a su vida, ahí también Dios puede revelarse a la vida de sus hijos. Que ahí en Siquem, ahí donde Dios habló a su vida, ahí también Dios puede hablarle a sus hijos. Ahí en ese lugar donde usted se comprometió en el Señor, ahí en Siquem también sus hijos también se pueden comprometer con el Señor. Josué le dijo al pueblo: quiero que vengan en Siquem, porque aquí al igual que como Dios hizo con Abraham, que como Dios hizo con Jacob, que como Dios hizo con todos los de antes, también aquí puede hacer lo mismo con ustedes. Hermano, usted tiene que llevar a sus hijos, a su familia, ahí en Siquem, ahí donde usted hizo un altar al Señor, también sus hijos pueden hacer un altar al Señor. Ahí en Siquem, ahí donde usted se comprometió con el Señor, donde usted rindió su vida al Señor, ellos también pueden hacerlo. Pero necesitamos traerlos, llamarlos, reunirlos en Siquem. Reunirlos a ese espacio de compromiso, de devoción al Señor. Porque así como Dios lo hizo con usted, también lo hará con ellos. También lo hará con ellos. Y ese es un legado generacional. Ese es un legado generacional. Y cuando Josué lo reunió a todo el pueblo, a todas las familias, a todas las tribus, la Biblia dice que todos se presentaron delante de Dios. Y Josué empieza su discurso. Pero pareciera como que no era Josué el que estaba hablando, sino que era el mismo Dios hablando a través de la vida de Josué. Y Josué empieza su discurso recordándoles al pueblo la fidelidad de Dios y cómo la fidelidad de Dios había estado con ellos de generación en generación en generación. Y Josué empieza a recordarles y recorre la historia desde Abraham y cómo Dios había estado con Abraham cuando él salió de su tierra, cómo el Señor multiplicó o le hizo la promesa de multiplicar sus descendientes y cómo Dios había hecho el milagro en Sara e Isaac.
había nacido y cómo de Isaac nacieron Esaú y Jacob, y cómo el Señor había estado con Jacob y sus hijos, los cuales después llegaron a Egipto, y cómo en Egipto el Señor había estado con el pueblo, porque Él envió a Moisés y Aarón, y por medio de ellos había sacado, había liberado el pueblo de la esclavitud de Egipto, y como el Señor había estado con ellos cuando los egipcios los perseguían, y cuando el mar se abrió y ellos pasaron en seco, pero cuando los egipcios venían con todo su armamento, el Señor cerró el mar y todos se hundieron. Y también como el Señor les había entregado en sus manos a todos sus enemigos, porque por más de que sus enemigos querían pelear y vencerlos, no pudieron, porque el Señor estaba con ellos. Y como también el Señor estaba con ellos cuando el Jordán se abrió milagrosamente y nuevamente pasaron en seco el pueblo, y como al pasar el Jordán el Señor había estado con ellos en la conquista de Jericó, aunque ellos pensaban que no podían conquistar una ciudad con muros tan grandes y tan sólidos, pero el Señor estuvo ahí, y fue por medio de Él que se derribaron los muros y ellos pudieron entrar y conquistar la tierra de Jericó, y fue por medio de su poder que lograron todo esto. Y como Dios les había entregado la tierra en la cual les había prometido, en la cual estaban parados ahí en ese momento. Todo esto, Josué les empieza a recordar a ellos quién es Dios. ¿Quién es el Señor? Lo que el Señor había hecho por medio de ellos. Ellos quizás no habían vivido mucho de eso, pero Josué les está recordando. Yo quiero que ustedes tengan presente esto en mente, de que esto no es ahorita, fueron años y 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 muchos años donde hemos visto la fidelidad de Dios una y otra vez, y ese es el mensaje que Josué le dice a este pueblo. Hermano, es necesario recordarle la fidelidad de Dios a los suyos. Es importante que usted le recuerde cuán bueno ha sido el Señor. Contemos a nuestra familia lo que Dios ha hecho. Testifique a sus hijos de lo que Dios ha hecho, de dónde Dios lo ha sacado, cómo Dios lo ha cambiado, hasta dónde Dios lo ha traído. El Señor ha estado con nosotros, y si nos ha traído hasta este momento, no debemos olvidar de dónde Él nos sacó. ¿Dónde estábamos antes? ¿Dónde estábamos antes? Debemos recordar siempre a los suyos de no olvidarse de Dios. De acordarse siempre de cuán bueno Dios ha sido a lo largo del tiempo. Es fácil olvidar porque el tiempo pasa y hay nuevas etapas en nuestra vida y hay nuevas temporadas. Pero hoy Dios nos está diciendo, recuerden, hagan memoria. Hagan memoria. Sí, el tiempo ha pasado, pero hagan memoria de dónde estaban antes. Dónde estuvieran si el Señor no los hubiera alcanzado, no los hubiera rescatado, no los hubiera liberado, no hubiera intervenido, no hubiera hecho el milagro. Dónde estuvieran. Recuerden la fidelidad del Señor en sus vidas. Pero también recuerden, díganles a sus hijos el legado de siempre acordarse de su Creador. De siempre recordar a Dios. Es fácil olvidarse porque cuando todo está bien y estamos en una temporada buena, es fácil olvidarse.
esta generación, este pueblo estaba viviendo ya la promesa. Estaban bien. No había que luchar, no había que estar en guerra. No estaban en la jornada de ir tras la tierra prometida. Ya estaban ahí. Pero Josué se asegura de decirles, recuerden cuán fiel Dios ha sido. Josué no le está diciendo a este pueblo, deben vivir para Dios porque hemos sido un buen pueblo. Josué no le está diciendo a este pueblo, ahora que ya estamos bien, debemos vivir para Dios. No. Josué le está diciendo a este pueblo, hemos sido un desastre de pueblo. Y aún así, Dios ha sido bueno con nosotros y por eso sírvanle, hónrenle, témanle, recuérdenlo a Él. Hemos sido desastre de personas, quizás hemos sido desastre, teníamos desastre de vidas. Teníamos una vida alejada de Dios, muerto en delitos y pecados. Hemos sido infiel, pero aún así, hermano, Dios sigue siendo fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Y por eso yo debo decirle a los que vienen detrás de mí, por eso sírvanle a Dios. Honren a Dios. Teman a Dios. No porque yo soy bueno, no porque yo he sido bueno, no, sino porque aun cuando yo fui malo, Él fue bueno conmigo. Él es bueno con nosotros. Aún en medio de ser un desastre de pueblo, Dios hizo cosas maravillosas por ellos. Y Josué lo que le está diciendo al pueblo es, ahora debemos vivir para aquel que ha hecho grandes maravillas y milagros entre nosotros. Josué recorrió toda la historia del pueblo de Israel con el fin de hacerle recordar al pueblo cuán fiel ha sido Dios. Desde el momento que salió Abraham, Dios fue fiel ahí. Dios fue fiel en Egipto. Dios fue fiel en el desierto. Dios fue fiel en la conquista, en las guerras. Dios fue fiel y Josué está diciendo, y Él sigue siendo fiel aún aquí en la tierra prometida. Aún en la tierra prometida. Y todo esto Josué lo dice porque Él quiere hacer un desafío al pueblo. Primero lo reúne en Siquem. Después se dirige a ellos para recordarles lo que Dios ha hecho. Pero Josué no se quiere ir sin primero desafiar a esta nueva generación. Porque siempre dejar un legado, hermano, es desafiante. Es desafiante. Y Josué no se quiere ir sin primero dejarles unas palabras que van a desafiar a esta nueva generación, a este nuevo pueblo. Versículo 14, Josué capítulo 24, versículo 14. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid, dice, y servid a Jehová. Después de recordarles sobre la fidelidad de Dios, Josué desafió a este pueblo a hacer algo que a ellos les costaba hacer constantemente.
servir a Dios. Pero no solamente servir a Dios y exclusivamente a Él. ¿Cómo les costaba hacer esto al pueblo de Israel? Y Josué quiere dejarles en claro antes de que él parta: sírvanle solamente a Él. Quiten de entre ustedes los dioses de sus abuelos, de sus tatarabuelos, que ellos sirvieron en el desierto y que ellos también sirvieron en Egipto. Había sido un patrón de siempre de que habían dioses ajenos en el pueblo de Israel y les costaba servir a Jehová, a Dios y solamente a Dios. Es un patrón que frecuentemente se mira en el pueblo de Israel. Y si usted lee el libro de Éxodo, y si usted lee el libro de Números, libro de Deuteronomio, usted se dará cuenta de que el pueblo de Israel y las generaciones pasadas a esta generación de la cual estamos hablando, se miran involucrados y enredados constantemente en la idolatría, porque Dios hacía un milagro y ellos adoraban a Dios, pero cuando parecía que Dios no estaba en el asunto, cuando parecía que Dios no actuaba, cuando parecía que Dios no estaba en acción, lo primero que hacían era abandonar a Dios y adorar a dioses ajenos. La primera reacción que tenía las generaciones pasadas a esta generación era cuando Dios hacía algo, cuando Dios hacía un milagro, cuando Dios se movía, cuando podían ver, cuando podían percibir que Dios estaba haciendo algo. Entonces sí, cantaban, adoraban, edificaban altares para Dios, pero en el momento cuando ellos no percibían que algo estaba sucediendo, armemos un becerro de oro, porque se está tardando mucho. He's taking too long. Let's build a golden calf. It's too long. Where are you? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Armemos un becerro de oro y adorémosle. En el momento cuando ellos no miraban que algo estaba sucediendo, caían en la idolatría, caían en la adoración a otros dioses. En el momento que ellos miraban que Dios actuaba, o en el momento que ellos no miraban, que Dios actuara, se volvían un pueblo desobediente, se volvían un pueblo rebelde. Y el mensaje de Josué a esta nueva generación es: quiten a esos dioses entre ustedes y sirvan a Dios exclusivamente. Incondicionalmente. Y hermano, el legado que Dios nos está llamando a dejar a los próximos, a los nuestros, a los que siguen después de nosotros, es que servir al Señor y solamente a Él. Servir a Dios y solamente a Él. Que no importa si Dios hace o no hace el milagro. No importa si no hay maná que está cayendo del cielo. No importa si en el día no hay nube y en la noche no hay columna de fuego. Hermanos, sus hijos, los suyos, deben verlo a usted servir y honrar al Señor siempre. No importa si quizás no tengo trabajo, pero Dios va a proveer. No importa si no estoy bien en este momento financieramente, pero el Señor está con nosotros. No importa si la situación de inmigración está un poco complicada ahorita, pero yo sé que Dios va a abrir puertas. No importa si estamos en una condición, quizás no estamos donde queremos estar, quizás estamos pasando una situación familiar difícil, pero
pero yo voy a siempre estar ahí. Mis hijos siempre me van a ver orar, siempre me van a ver de rodillas, siempre me van a ver alabar, siempre me van a ver alzar las manos, siempre los voy a llevar a las reuniones que tienen, siempre van a estar ahí, siempre los voy a animar, siempre, no importa si está o no está, si percibo que Dios se está moviendo o quizás siento como que Dios ha quedado en silencio, no importa, vamos a servir al Señor en todo momento, no lo vamos a dejar, no lo vamos a abandonar, no nos vamos a distanciar, no nos vamos a alejar, voy a estar ahí siempre y ustedes también van a estar ahí. I'm going to be there always. It doesn't matter. It doesn't matter. I may not see God right now, but I will be there always. I'm going to be there. I'm going to serve always. Los padres, hermanos, deben desafiar, ustedes desafiar a sus hijos. De servirle en todo momento. Es un llamado al compromiso con Dios. Es un llamado a hacer votos con Dios. Es un llamado a tener una relación genuina con Dios, que no solo está basado en lo que Dios hace, sino en quién es Él. Pero más que decirlo, más que hablarlo, debe modelarlo. Y eso es difícil. Eso es complicado. Eso es lo más difícil. Usted sabe que fue ahí en el desierto. Cuando el pueblo iba en el desierto, fue ahí donde Dios hizo todos los milagros que hizo. Ahí fue donde Él hizo todos los milagros. Ahí fue donde el pueblo percibió, vio lo que hacía Dios. Toda una generación pudo ver las maravillas y las obras de Dios ahí en el desierto. Pero ahí también en el desierto, Dios reveló quién es Él. No solo lo que hacía, sino quién era Él. Jehová. Ahí en el desierto fue donde vemos, donde dice, Él mismo dice, soy misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, a muchos, a muchas generaciones. Que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado. Pero también Dios dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, no solamente vieron lo que Él hacía, sino que vieron quién era Él, la esencia de quién es Dios. La vieron en el desierto, este pueblo. Y debemos dejar un legado donde las próximas generaciones, los próximos que vienen, sepan no solamente lo que Dios hace, sino quién es Dios. ¿Quién es Él? Porque al descubrir la esencia de Dios, por eso es que le servimos. Porque Él es un Dios misericordioso. Porque si fallamos, Él perdona la iniquidad y la rebelión. Porque Él guarda misericordia, tiene misericordia a millares. Porque aquel que se arrepiente y confiesa sus pecados puede recibir vida eterna. Es salvo por medio de Jesucristo. El Dios que está lleno de gracia, lleno de amor y lleno de perdón. Pero también el Dios que tiene un estándar. El Dios que tiene límites. El Dios que está lleno de verdad.
el Dios lleno de gracia y el Dios lleno de verdad, de que hay consecuencias. El Dios lleno de verdad, de que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. El Dios lleno de gracia, pero también el Dios de justicia y el Dios de verdad. Necesitamos reflexionar, mostrar, modelarles y enseñar a los próximos quién es a este Dios al que nosotros servimos. ¿Quién es? Fue ahí donde Dios se revela al pueblo en medio del desierto. Capítulo 15 versículo 15, del capítulo 24. Y con esto voy terminando. Versículo 15, capítulo 24 de Josué. Josué desafía al pueblo. Lo primero que les dice es: quiten de ustedes a los dioses de sus antepasados. Todos esos patrones, todos esos hábitos, todas esas costumbres. Toda la duda, la confusión que tenían las generaciones pasadas, quítenlo, arránquenlo. Arranquen eso de ustedes, de su corazón, arranquen todo eso, dejen eso atrás. Y sirvan a Dios exclusivamente. Y el versículo 15 se dirige a ellos y es un poco más directo con ellos. Y les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escojan ustedes a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. ¿A quién quieren servir ustedes? ¿A los dioses de antes o a los dioses donde ustedes están, de los amorreos ahorita? Y Josué les dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto nos indica de que Josué les estaba dando a ellos la libre voluntad de escoger. No es nada a la fuerza. No es a la fuerza, no. No es a la fuerza. Josué les dice: escojan. Ustedes escojan. ¿Quién quieren servir? ¿A quién quieren servir? Después de recordarles todo lo que Dios había hecho, después de decirles todas las maravillas de que Dios había hecho, después de recordarles la fidelidad de Dios, después de reunirlos en Siquem, después de estar ahí con ellos y desafiarlos y decirles: sirvan exclusivamente al Señor. Al final Josué les dice: es decisión suya. It's your decision. It's your option. Yo ya dije lo que yo tenía que decir. Pero al final es decisión de ustedes. Y hay ustedes cualquier decisión que ustedes quieran tomar. Pero yo y mi casa, yo y mi familia, vamos a servir al Señor. ¿Sabe, hermano? Llegará el momento donde los suyos, sus hijos, tendrán que escoger. Van a tener que tomar la decisión de escoger, de elegir por su propia cuenta. Ya no van a elegir ustedes. Por más de que los papás quieran
elegir, quieran tomar decisiones por sus hijos, llegará el momento donde ya no van a poder hacerlo. Tan chiquitos ahorita pueden hacerlo, pero llegará el momento donde ellos van a tener que hacer una decisión. Van a tener que escoger qué es lo que ellos quieren hacer. Esta pregunta de escoger a quién quieren servir, que Josué estaba haciendo, no la estaba haciendo cualquier persona, la estaba haciendo alguien que supo escoger y alguien que supo escoger bien. No la estaba haciendo cualquiera, no la estaba haciendo cualquier persona de que no había tomado buenas decisiones, que no había escogido bien, que no había elegido bien. La estaba haciendo Josué, un hombre de que supo escoger bien. Porque cuando hicieron el becerro de oro, Josué escogió rechazar participar en adorar a ese becerro de oro. Porque cuando Josué estuvo al servicio de Moisés, él escogió servir a Moisés y servir y estar con él. Escogió el servicio, escogió la humildad. Josué escogió creerle a Dios sobre la promesa de la tierra prometida, sobre donde ellos estaban en ese momento, por encima de lo que creía la mayoría. Porque la mayoría de esa generación anterior no creían. Y por eso no entraron a la tierra prometida. Pero Josué eligió creer a pesar de lo que la mayoría creía. Josué escogió reconocer el liderazgo del capitán del ejército del Señor cuando se le apareció en Josué capítulo 5. Él se rindió, se postró como rendición. Josué escogió aceptar el llamado de Dios de tomar el liderazgo de Israel y guiarlos a la tierra prometida. No estamos hablando de cualquier persona que tomó malas decisiones, pero que después se arrepintió y luego tomó buenas decisiones. No, estamos hablando de un hombre que sabía lo que él quería y sabía hacia dónde él quería ir. Estamos hablando de un hombre que él tomó buenas decisiones, de que él estuvo ahí siempre desde muchas generaciones anteriores y de que él eligió al Señor siempre, siempre. Siempre eligió servir a Dios. Siempre eligió a Dios en todo momento, aún por encima de lo que la mayoría pensaba o creía o quería que él hiciera. Él eligió a Dios en todo momento. He chose God all the time, all the time. Beyond what anybody thought, beyond what anybody talked about, beyond what anybody believed. He chose to believe in God, to serve God. Desde el principio, él modelaba una vida de convicción en la palabra y en las promesas de Dios, hermano. Y eso es lo que las generaciones que vienen tienen que ver en nosotros. Convicción en lo que Dios ha dicho en su palabra. Todos los días, creer a Dios, todos los días. Por encima de lo que esté pasando, por encima de las circunstancias. Escoger a Dios, elegir a Dios, tener nuestras convicciones arraigadas en el Señor. ¿Sabe lo que Pablo le dijo al joven Timoteo en 2 de Timoteo cuando él estaba escribiendo la carta, segunda carta de Timoteo? Le dijo: Timoteo, yo traigo a la memoria la fe no fingida de tu abuela
Loida, de tu madre Eunice, y estoy seguro que esta fe está en ti. I am sure that this faith is in you. ¿Por qué? Porque había un legado. Había un legado. ¿Qué legado quiere dejar usted, hermano, a los suyos? Debemos modelar una vida de convicción, de estar convencidos, como decía el predicador la semana pasada, convencidos que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en nosotros. La va a perfeccionar en nosotros. Nuestros hijos tienen que estar seguros y seguras que la mejor decisión que usted ha hecho en su vida es escoger servir al Señor. Tienen que verlo. Que la mejor decisión que usted ha hecho en su vida es elegir a Dios. Es elegir los caminos del Señor. Josué les dice a esta nueva generación: es tiempo que ustedes tomen una decisión. Es tiempo que ustedes tomen una decisión. Let me talk to the youth. Let me talk to the young people. Voy a hablarle a los jóvenes ahorita. I'm going to talk to you guys right now. Because I feel that God has been speaking to some of you to make a decision. It's time for you to make a decision. It's time for you to make a decision. God has already begun calling you. I don't know for what. God has called you to serve Him. God has called you to honor Him. God has called you to holiness, to purity. God has called you to accept Him. God has called you to, you name it, I don't know what it is, to remove things, habits from your life, to leave a relationship, whatever it is. But I know God has been calling some of you. God has been speaking to some of you. Now it's your turn to make a decision. It's your turn to decide what is it that you want to do. Or the better question is, what's stopping you? What's stopping you? What is hanging in the balance? What are you comparing God to? What is it? What is it? Is it the fear of missing out on the world? Is it what is it? Is it pleasure? Is it this world? Is it what this world offers? What is it? Is it a relationship? Is it someone? Is it something? Whatever it is, I'm gonna tell you right now, it's not enough. It's not enough. Whatever you put in the balance, if you put God on one side and you put whatever you want to put, whether it be the world, the pleasure, the girls, whatever you want to talk about, money, fame, popularity, whatever it is, if you put it on this side, it will never amount to what God can offer you and what God can do in your life if you make a decision for Him today. So what is it? You need to make a decision. You need to make a decision. Your parents are not going to make it for you. No. Don't live off the faith of your parents. Don't live off the what your parents do. No. It's your turn to decide. What are you going to do? God is telling you this morning, God is telling you, what are you going to do? Are you going to respond to my call or not? ¿Vas a responder a mi llamado? Sí o no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Because guess what? You're not the next generation. Ustedes no son la próxima generación. He escuchado que dicen, la próxima generación, la próxima. No. Ustedes son la generación de ahora. Ya.
Si este mensaje es para alguien, es para la generación de Josué, pero también para la generación de hoy. De hoy. ¿Qué decisión vas a tomar? Ya no vivas de la fe de tus padres, ya no vivas de eso, no, tú forma tu propio camino, ten una relación con Dios, responde al llamado de Dios, ya no le pidas a tu papá, ora por mí, pray, and the Lord will hear you. The Lord will hear you. Toma una decisión. El Señor está llamándonos, el Señor está llamando a esta generación de hoy a tomar decisiones y a escogerlo a Él. Choose Him. Dios está llamándote a escogerlo a Él. Pero Josué, como dice la Escritura, Josué dice, es tu decisión. Es tu decisión. Pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Hermano, lo dejo con estas palabras. Cuando Josué fue llamado por Dios en el capítulo 1, Dios le hace una promesa a Josué que estoy seguro que fue refrescante para él escuchar. I'm sure it was refreshing for him to hear this promise from God when he is called. Josué, un hombre que está a punto de tomar un desafío grande, que es guiar a un pueblo de millones a la tierra prometida, a la conquista. Todavía no habían entrado, estaban por entrar. Y Dios llamó a Josué, Moisés ya no estaba. Y Josué era el hombre que Dios había llamado. Pero una promesa que Dios le hace a Josué es, así como estuve con Moisés, así como estuve con el que estaba antes, con la generación de antes, así estaré contigo. Y yo creo que es refrescante y es hermoso escuchar que el Señor diga esas palabras, hermano. Así como estuve con Carlos, así voy a estar con Naum. Así como estuve con William, así voy a estar con Kenneth. Así como estuve con los que te antepasados, así voy a estar contigo. ¿Cuántos quieren dejarle un legado de fe a sus hijos, a los suyos en esta mañana?